introducción a la filosofía, ¿sí? Es introducción a la filosofía, vamos a ver algunas cuestiones muy generales de la filosofía, por ejemplo, algunas cosas que tienen que saber y que a veces es objeto de pregunta, ¿en dónde nace la filosofía, no? La filosofía, bueno, convencionalmente se dice que nace en Grecia, en Europa, es decir, tiene un origen europeo, específicamente en Grecia, entre el siglo séptimo y sexto, pero generalmente se considera el séptimo, ¿sí? Séptimo antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿ya? Ese es un primer dato que hay que tener en cuenta. Por eso es que seguramente en las primeras clases de historia de filosofía vamos a centrarnos en Grecia o en Atenas, es en donde aparece la filosofía, aunque específicamente los primeros filósofos van a ser de Mileto, lo vamos a ver en unos segundos. ¿Qué cosa significa la palabra filosofía? Es otro dato que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Filosofía viene de dos raíces, dos vocablos, filos y sofía, ¿no? Filos significa amor. Hoy en día filos ha evolucionado al sufijo filia, ¿no? Quizás alguno de ustedes ha escuchado alguna palabra con esa terminación, filia. Filia significa en principio amor, ¿no? En principio amor, pero claro, te puede tener otras acepciones también, ¿no? Algunos lo asocian también con una especie de obsesión, ¿no? O manía o algo parecido, ¿ya? Eh, en el sentido positivo se le puede seguir asociando a filos, ¿ya? Porque fíjate cómo se va a complementar esto con Sofía, que significa sabiduría, ¿no? Sofía, que significa sabiduría. Yo no he tenido la suerte hasta ahora de tener una clase en donde alguna alumna se llame Sofía, ¿no? Ya no pregunto tampoco, ¿no? Siempre pregunto y nunca hay. Pero si alguien se llama Sofía o conocen a alguien que se llama Sofía, entonces debe saber, y si no lo sabe, ya lo sabe ahora, que su nombre significa sabiduría, ¿sí? Sabiduría. Muy interesante, bonito nombre, sabiduría. Entonces, viéndolo desde la parte etimológica y tratando de acercarlo a lo que podemos decir que es la filosofía, ¿ya? Es un amor a la sabiduría, ¿sí? Puedes verlo en el sentido que había mencionado antes, como una suerte de obsesión, si quieres, por la sabiduría. Esa palabra obsesión, ¿no? Puede también pensarse como una suerte de deseo, ¿ya? De deseo por el saber. Si te das cuenta, en estas definiciones que estamos apuntando, deseo de la sabiduría, obsesión por la sabiduría, sobre todo cuando remarco la palabra deseo, ¿no? Si hubiera tiempo jugaría un poco con esto, la palabra deseo, pero voy a planteárselo directamente. ¿Qué cosa nosotros deseamos? ¿No? Si nosotros pensamos en cualquier cosa que deseamos, ya sea cual sea, sea desde el punto de vista más académico, ¿no? O desde una perspectiva un poco más hedonista, si se quiere, ¿ya? Más material, si se quiere, todos nosotros deseamos lo que no tenemos, ¿sí? Pónganse a empezar en eso. Solamente podemos desear lo que no tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno plantea que la filosofía es una suerte de deseo por la sabiduría, puede también entenderse como que la sabiduría no le es del filósofo, el filósofo no posee la sabiduría, sino que está tras ella, no está buscándola, ¿no? Entonces, es una manera también de entenderlo, ¿ya? De hecho, así termina esta parte de la diapositiva, fíjate, la filosofía no busca provecho, beneficio, utilidad inmediata, solo el saber, dice, ¿no? Entonces, es una manera de entenderlo. Se han dado preguntas acerca de la palabra filosofía desde su etimología. Ya alguna vez me parece que en San Marcos incluso preguntaron sobre esto hace mucho tiempo. Y más o menos la idea era ubicarlo con la búsqueda de la sabiduría o con el deseo permanente por el saber, a partir de esa etimología, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿ya? Ojo con la información que está en esta diapositiva que es muy importante y suele venir en preguntas, ¿ya? Bueno, esta es la definición que podemos apuntar desde su etimología. Recuerden que la etimología es lo que significa algo desde sus raíces, desde sus vocablos. Luego, tenemos algunas definiciones que han dado algunos filósofos. Hay un montón de definiciones, ¿ya? Acá hay algunas cuatro, ¿no? De filósofos muy conocidos, ahí está Aristóteles, Descartes, Hegel y Heidegger. Todos ellos asocian la definición de la filosofía
bueno, a un aporte que ellos mismos han dado dentro del propio conocimiento filosófico, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles lo vincula con las primeras causas y principios, remarcar esas palabras, primeras causas y principios, ¿no? Tratar de ir al origen de las cosas, ya tratar de hacer una metafísica, luego vamos a profundizar un poco más en estos términos, pero por ahora yo les diría, remarquen esas palabras, primeras causas y principios, ¿sí? En el caso de Descartes está vinculado pues con un saber indubitable, algo de lo que no podemos dudar, algo de lo que podemos estar todos seguros, ¿no? Me adelanto un poco, ¿no? La información que viene de los sentidos no va a ser eso, ¿no? Porque la información que viene de los sentidos puede ser engañosa o nos puede mentir directamente, engañar, ¿no? Entonces Descartes lo asocia a algo un poco más racional, ¿no? ¿Ya? Hegel es el filósofo de la totalidad o de lo absoluto, entonces él lo va a vincular así, saber absoluto de la totalidad que se realiza y se piensa en la historia, ¿no? ¿Ya? Hay una suerte de conciencia, ¿no? En la historia que puede llegar a ser absoluta, que puede llegar a conocerlo todo, ¿no? Y la disciplina que nos permite conocer ello, acercarnos un poco a ese tipo de conocimiento o estudiar esa evolución histórica, ¿no? Es la filosofía, ¿no? Y Heidegger lo vincularía pues con la pregunta por el ser, ¿ya? Pensar nuevamente sobre el sentido del ser, aquí aparece, ¿ya? El ser para Heidegger es la pregunta crucial de la filosofía. Él incluso en algún momento se queja de que los filósofos han abandonado esta pregunta, ¿ya? Entonces, con esto está vinculado con términos que se asocian a estos filósofos, ¿no? Cuando digo causas y principios, generalmente me refiero a Aristóteles. Cuando hablo, por ejemplo, de un conocimiento perfecto, vamos a decirlo así, en el sentido de algo que no pueda dudar, de algo muy seguro, estamos hablando de Descartes, ¿sí? Hegel se le asocia mucho con el término absoluto y Heidegger con la pregunta por el ser. Entonces, acá vamos bien con estas definiciones, ¿ya? Bueno, seguimos hablando un poco del origen de la filosofía. Vamos a mencionar un poco las condiciones materiales. Ya he mencionado que la filosofía surge en Grecia, ¿no? Algunas de las cosas que estaban pasando en Grecia para que aparezca la filosofía son las que se mencionan acá. Hay una ubicación geográfica rodeada por montañas, ¿ya? Desarrollan una navegación y construyeron embarcaciones especializadas y la intensa actividad comercial griega generó prosperidad. ¿Por qué esto se vincula a filosofía? Vamos a verlo en unos minutos con algunas ideas un poco más claras, pero me adelanto, de todas maneras. La filosofía aparece en gran parte porque hay un intercambio cultural grande, ¿no? Grecia no era una sociedad cerrada, sino que Grecia estaba en constante intercambio, también por las cuestiones económicas, intercambio cultural con otras sociedades, con otras culturas. Entonces, esta apertura ya al diálogo, esta apertura a que otras ideas puedan entrar en Grecia y que Grecia pueda dialogar con estas ideas, permite o facilitó ya el nacimiento de la filosofía, ¿sí? Como ya les había mencionado, la filosofía aparece en Grecia, pero si queremos ser muy exactos, va a aparecer en el estado de Mileto, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado a un señor Tales de Mileto, ¿no? Bueno, él es el considerado primer filósofo, ¿sí? Ya, por eso, en este entonces los filósofos también tomaban como nombre la ciudad a la que pertenecían, de Mileto, ¿no? Tales de Mileto. Entonces, un dato importante, jóvenes, para que lo tengan presente, el primer filósofo, y es en donde se reconoce el origen de la filosofía, ¿no? Al menos desde la perspectiva eurocéntrica, ¿ya? Entonces van a haber algunas condiciones culturales, como el intercambio cultural, ¿no? El diálogo entre diferentes sociedades, ¿ya? Me voy a la tercera condición cultural, ¿no? Mira, la religión griega no tuvo un texto sagrado y una casta, perdón, sacerdotal poderosa. Nuevamente apuntando a la idea, nuevamente apuntando a la idea de que hay libertad para el diálogo, ¿no? Hay una apertura a la conversación entre diferentes ideas. Imagínate si la religión griega hubiera sido una religión con un texto sagrado y con un poder eclesiástico, ¿no? O sacerdotal. Entonces quizás las ideas no podrían haberse difuminado con cierta apertura y eso quizás habría hecho que la filosofía no surja en las condiciones que surgió o quizás se hubiera demorado en iniciar, ¿no? Este, Me voy a la tercera, ¿por qué? Porque para mí la segunda condición es muy importante, ¿no? La democracia esclavista.
¿ya? Perdónenme, chicos, que no estoy viendo ahorita el chat. A ver, no sé si por aquí, muy bien, hay algunos comentarios. Bueno, el padre de la filosofía es el mismo considerado primer filósofo y ese es Tales, ¿no? Ese es Tales, ¿no? Claro, mira, muy bien ahí, Miguel Alejandro Guzmán está jugando muy bien un poco con lo del nombre, ¿no? Ya hay que reconocer habilidad en eso, ¿no? Habilidad para un poco, ya a David no hay que recordarle a Sofía, ok, no voy a mencionarla, ¿ya? Bien, seguimos. La democracia esclavista, ¿por qué? Porque es importante, ¿no? Porque permitió que haya una especie de élite intelectual. ¿Cómo es esto, no? Eh, Piénsenselo para ustedes mismos, no más jóvenes, ¿no? Imagínense que ustedes no tuvieran nada más que hacer que estudiar, que investigar, ¿no? No tienen ninguna otra labor, ninguna otra tarea, ¿no? Ninguna tarea doméstica, no tienen problemas de dinero, no tienen problemas de otra índole, ¿ya? Todo el tiempo, desde que se despiertan hasta que se van a dormir, la única labor que ustedes tienen es la de estudiar, de investigar, dialogar, de aprender, ¿no? Obviamente, si tienes mucho tiempo, ¿ya? Claro, algunos pueden utilizarlo para actividades superficiales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que en verdad desea el saber? ¿Qué pasa cuando hay un apasionado por el conocimiento y tiene tanto tiempo libre? Entonces, poco a poco se va formando una suerte de peritos, de expertos en el conocimiento, en la sabiduría, ¿no? Sabios, porque le dedican mucho tiempo a eso, ¿no? Alguna vez Einstein dijo que él no era un genio, sino que simplemente él dedicaba mucho tiempo a lo que le gustaba, ¿no? La física. Y cuando le dedicas mucho tiempo a lo que te gusta, entonces vas a destacar, ¿no? Y bueno, a esas personas que destacan a veces se les reconoce o se les dice genios. Entonces, si es que a ti te gusta demasiado algo y le das mucho tiempo a eso, naturalmente, pues en algún tiempo vas a empezar a destacar sobre los demás, ¿no? Y bueno, así es como se empezaron a formar los filósofos. Los filósofos van a ser estos apasionados del conocimiento que van a tener mucho tiempo libre y que ese tiempo libre no lo van a dedicar para otra cosa que no sea investigar, estudiar, aprender, dialogar con otros sabios y poco a poco se van a convertir en ellos, ¿no? Entonces, por eso es que los filósofos van a ser muy inteligentes, van a ser muy conocedores. De hecho, los primeros filósofos están muy vinculados con todo lo que es otras áreas del conocimiento, ¿no? O sea, los primeros filósofos piensa en Centales, en Pitágoras, ¿no? En el mismo Demócrito, van a estar no solamente asociados a la filosofía, sino también a las matemáticas, a la astronomía, a lo que hoy día llamamos química, como en el caso de Demócrito, etcétera. ¿Ya? Entonces, piensa si tú tienes ese tiempo libre, ¿no? Porque hay algunos que tienen ese privilegio, ¿no? Hay otros que tienen que trabajar y estudiar, por ejemplo. Hay otros que tienen que en casa desarrollar muchas tareas porque es lo que hay, es lo que se debe hacer. Pero ¿qué pasa cuando tienes la facilidad, tienes el privilegio, si se quiere, de solamente estudiar y no lo aprovechas? Bueno, estás lejos de ser un filósofo, ¿no? Y en ese sentido, al menos, ¿no? O de ser un sabio, ¿no? En lo que te gusta, ¿no? Bien, a ese tiempo libre se le llamó ocio, ¿no? Es decir, en el sentido originario, los filósofos eran ociosos. Claro, pero ocioso no significaba algo negativo, ¿no? Hoy día significa algo negativo, pero en ese tiempo tener ocio significaba tener tiempo libre, ¿no? Pero ese tiempo libre lo usaban, como decía, para la investigación, para el estudio, ¿ya? Entonces todo esto permitió, jóvenes, que aparezca la filosofía. Eso es importante, ¿no? El paso del mitos al logo, el giro, hay una suerte de giro racional. Logos está vinculado con la razón, con los argumentos lógicos. Hasta entonces, chicos, ¿ya? Fíjense en la parte de la izquierda, mito, explicaciones basadas en la imaginación y la fe. Hasta entonces, ¿sí? Lo que primaba, las explicaciones del mundo que primaban eran las explicaciones mitológicas, ¿sí? Las explicaciones basadas en la imaginación, en la fe, ¿ya? Lo más cercano a lo que podemos encontrar a la mitología hoy en día pueden ser a las leyendas. No sé si alguno de ustedes, quizás en su infancia, les contaron muchas leyendas, ¿no? Muchas historias así fantásticas acerca de la
a partir de las cuales podemos entender un poco el mundo, cómo surgió, cómo aparece esto, cómo apareció el otro, cómo apareció el mal, o cómo apareció la naturaleza, no sé, ¿no? Por ahí quizás alguno de ustedes ha estado relacionado a las leyendas. Ya bueno, las leyendas o la literatura fantástica, vamos a decirlo así, es lo más cercano a lo que podemos llamar el mito, ¿ya? Hay incluso algunos críticos que van a llamarle o que van a vincular esto a la religión, por ejemplo, ¿no? La religión es lo más cercano a lo que es el mito, entonces yo me acerco primero a la realidad a partir de la religión, ¿no? O de las leyendas, qué sé yo, ¿no? De información que no se puede demostrar, información o datos o relatos que están basadas en la imaginación o en la fe entendida aquí como algo en lo que creo sin que pueda demostrarlo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿no? Va a haber un grupo de personas, ya los filósofos, que no van a estar satisfechos con estas explicaciones mitológicas, con estas explicaciones fantásticas, ¿no? Y van a buscar explicaciones más racionales, explicaciones basadas en cierta evidencia, con cierta lógica, ¿ya? Entonces aparece la filosofía vinculada a logos, logos significa razón, es o aparece en contraposición al mito. ¿Sí? Así se puede leer ese origen de la filosofía. Hay otros que no lo plantean como una contraposición, ¿sí? Pero por efectos prácticos podemos decir, la filosofía destaca en ella su aspecto racional, mientras que en el mito destaca lo fantástico, la imaginación, la fe. Entonces la filosofía aparece porque había un grupo de personas, ¿no? Que estaba en la necesidad de explicar las mismas cosas que explicaba el mito, pero desde una perspectiva más racional, más científica, si se quiere. ¿Estamos? Entonces, quizás a ti te contaron una leyenda sobre el origen de tal cosa, ¿no? Sobre el origen de una comunidad o de una montaña, qué sé yo, ¿no? Pero luego ya encuentra la explicación científica de cómo aparece eso. Entonces estamos pasando del mito al logos. Entonces por eso la filosofía estaba muy vinculada a la ciencia al inicio, ¿no? Bueno, sigue estando vinculada a la ciencia, ¿ya? Bueno, hoy en día ya la filosofía se distancia un poco de la ciencia, ¿no? Esto es algo importante que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces solemos llamar ciencia a cualquier cosa que tenga un contenido, que tenga ideas interesantes, ¿no? Que esté vinculado a los intelectuales, pero no es así, ¿ya? Si te preguntan si la filosofía es ciencia, entendida ciencia como lo que entendemos hoy en día, no es ciencia. La filosofía no es una ciencia. Primero porque la ciencia busca exactitud, busca precisión, ¿no? Hay ciencias que experimentan, la filosofía no experimenta, ¿no? Hay ciencias que lo que buscan, o bueno, la ciencia busca en realidad resultados, ¿no? La ciencia busca respuestas a las preguntas. En cambio, en la filosofía, a veces lo más importante es hacer la pregunta, ¿no? Y a veces una pregunta puede tener muchas respuestas, ¿no? Y quizás aparezca otro filósofo y proponga otra respuesta y todavía se siga discutiendo al respecto. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, cuando yo, por ejemplo, me pregunto qué es la fotosíntesis, ¿sí? Lo que se espera en el campo científico es una respuesta lo más precisa posible, ¿no? Muy vinculado a la realidad de lo que es la fotosíntesis, ¿no? A la observación, a lo que he observado. En cambio, por ejemplo, cuando pregunto cuál es el fundamento del Estado o del poder político, ¿no? Entonces pueden haber 5, 6, 7 respuestas, 8 o más, ¿no? Cada una más interesante que la otra, ¿no? La última propuesta, ¿no? Puede ser criticada por una nueva teoría, ¿no? Entonces, en la filosofía hay muchas respuestas, muchas teorías, ¿no? Y a veces lo importante no es quedarse con una respuesta, sino a veces lo importante es la pregunta. El filósofo es muy preguntón, ¿no? El filósofo incomoda con sus preguntas, ¿no? Pero tienen que ser preguntas de tipo profundas, ¿no? Por ejemplo, fíjate las preguntas que acá han aparecido, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el fundamento? Esas son preguntas muy filosóficas. ¿Qué es la justicia, no? ¿Qué es la belleza? ¿Sí? O si la belleza pertenece al objeto, ¿no? O vamos a poner otra pregunta, más o menos vinculadas a esa de la belleza, ¿no? Ese, a ver, vamos a ver acá. Las religiones son solo mitos, ¿no?
Bueno, hay hay infinidad de religiones, ¿no? Generalmente nosotros conocemos algunas nomás. Habría que ver en qué se basan, ¿no? Hay algunas religiones un poco más naturalistas, ¿sí? Hay otras que sí se basan en ideas que no se pueden demostrar. Entonces, bajo esa lógica, uno podría decir que una religión tiene cierto carácter más mitológico o vinculado a la esencia de lo que es el mito, en todo caso, ¿no? A ver, fíjate, si pregunto también, por ejemplo, ¿en dónde está el valor de los objetos, ¿no? En los mismos objetos, o sea, los objetos ya tienen valor o nosotros somos los que le damos valor a las cosas, ¿no? Esa es una pregunta filosófica. Generalmente cuando digo esta pregunta, muchos me dicen lo segundo, ¿no? Nosotros somos los que le damos valor a los objetos. Los objetos nunca tienen valor en sí mismos, ¿no? Bueno, es discutible, ¿sí? Es discutible. Cuando digo objetos me refiero a cualquier realidad, a cualquier entidad, cualquier cosa que existe, ¿no? Entonces, vamos a discutir eso también más adelante cuando lleguemos a la clase de axiología o si nos alcanza el tiempo hoy día, ¿ya? Pero luego están las preguntas científicas, por ejemplo, la primera es una pregunta un poco más vinculada a la historia, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la revolución? ¿Por qué los objetos caen? Puede ser una pregunta muy vinculada a la física. ¿Qué es la fotosíntesis? Una pregunta vinculada a la biología o si se quiere es a la botánica, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver. Este, Vamos con la actitud filosófica. A ver, déjenme un segundo. 3:26, ¿no? Se dejó de compartir, ¿verdad? A ver, ahorita voy a volver a compartir, chicos. Es un tema acá. Spinoza es naturalista. Mm, podemos decir, sí. Estás hablando, supongo, del filósofo Baruch Spinoza, ¿no? El racionalista y judío Baruch Spinoza, que asumió o que propuso, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante empezar así también, ¿ah? Ya que lo has mencionado. Spinoza no consideraba que haya una realidad fuera de Dios, ¿no? Pero precisamente Dios es todo lo que existe, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Todo lo material y quizás lo no material que pueda existir, todo eso equivale a Dios, ¿no? No es que Dios sea un ser aparte, de lo que existe, ¿no? Sino que Dios es lo que hay y Dios en todo caso se manifiesta, ¿no? Tiene atributos a partir de los cuales se manifiesta y bueno, se puede manifestar como materia, se puede manifestar como idea, ¿no? ¿Ya? Esta distinción entre materia e idea es importante, ¿ya? Porque vamos a ver a Platón más adelante, y quizás lo que tenemos en cuenta, lo que tenemos en mente como idea, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo la idea, no sé, de un pollo a la brasa, ¿no? Ya, a eso no se refiere con idea en particular, no es lo que yo estoy pensando, ¿no? Sino que idea, al menos en el sentido platónico o más hegeliano, o incluso de Spinoza, está más vinculado a una suerte de concepto que tiene una suerte de vida propia, como si fuera un alma o como si fuera un dios, una cosa así, ¿no? Algo así estaba pensado el término idea, ¿sí? Al menos en el sentido más metafísico. A ver, eh, vamos a volver a compartir. Quería ver cómo íbamos con el tiempo, ¿ya? A ver, vamos a compartir otra vez. Ahí está, la actitud filosófica. Vamos a ver algunas características de la filosofía, chicos. Nietzsche mató a Dios. Hay un buen meme sobre eso, ¿no? ¿No? Ponen ahí la fecha en la que Nietzsche dice Dios ha muerto y luego ponen el año 1900, ¿no? Nietzsche ha muerto, ¿no? Interesante, interesante. A ver, la actitud filosófica. Eh, la actitud filosófica, jóvenes, se diferencia o contrasta con la actitud religiosa, ¿ya? Que es la actitud más vinculada al mito, si queremos, o con la actitud artística que busca solamente el goce estético, ¿no? O con la actitud científica, en donde se busca quizás
una respuesta. Por ejemplo, cuando ustedes están en sus cursos de física, de química o de matemática, ¿no? Y les explican la teoría y seguramente tienen que resolver problemas, en esos momentos ustedes se han puesto en modo científico, en actitud científica, porque a partir de la teoría y a partir de lo que se sabe, buscan respuestas a problemas. ¿Me dejo entender? ¿No? Y lo que se recompensa, vamos a decirlo así, es la respuesta, ¿no? Si llegas a la respuesta, entonces estás bien, ¿no? Conoces la teoría, sabes qué camino seguir, qué método seguir, y llegaste a la respuesta, ¿sí? En cambio, en la actitud filosófica, nuevamente, no siempre se llega a una respuesta, ¿ya? En la actitud filosófica lo importante a veces es la pregunta, lo importante a veces es superar respuestas anteriores, la respuesta que has dado quizás no sea del todo válida porque luego va a venir otro a proponer una nueva propuesta, ¿no? A proponer algo nuevo respecto de esa pregunta. Por ejemplo, la pregunta que es la justicia, ¿no? Que podemos remontarla desde Platón al menos, ¿no? O luego pasó por Aristóteles, ¿no? Luego muchos filósofos han dado diferentes versiones de lo que es la justicia. Rawls, por ejemplo, un filósofo moderno también, eh, John Rawls, es un filósofo moderno contemporáneo, también va a dar una propuesta de qué es lo que es qué es la justicia, ¿no? Y así, ¿no? Y no es que haya una respuesta definitiva, ¿no? Sino que cada uno puede adoptar quizás la posición, ¿no? Que más le convenza respecto de la justicia, ¿no? Por ahí habrán algunos, yo soy aristotélico respecto de la justicia, yo soy kantiano, yo soy más de la posición de Rawls, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la actitud filosófica, muy abierta, ¿no? Muy cuestionadora, ¿no? Quizás lo más importante de la filosofía es esa actitud de cuestionar, ya de criticar, ¿sí? Porque hay muchas otras características que comparte con la ciencia, ¿ya? En la actitud filosófica, jóvenes, me parece importante mencionarlo, hay muchas características de la filosofía, pero acá nosotros trabajamos cinco, ¿ya? Acá tenemos tres en pantalla. Totalizadora, radical y racional, ¿sí? Totalizadora, que en algunos libros también lo van a encontrar como universal, se puede definir así, ¿no? Pretende explicar toda la realidad en su conjunto. Hay algunos que lo definen también como que la filosofía no tiene un único objeto de estudio, sino que tiene múltiples y que toda la realidad es objeto de estudio, que puede estudiarlo todo, ¿no? ¿Ya? En el caso de lo que dice la diapositiva, el ejemplo lo vinculan a Hegel nuevamente con la idea de la totalidad, ¿ya? La filosofía entonces estudia toda la realidad, ¿ya? O pretende explicar toda la realidad, ¿sí? Radical, busca comprender la causa originaria y fundamental de la realidad, ¿no? La palabra radical viene de la palabra raíz, ¿no? Busca las raíces, los fundamentos de las cosas, de los problemas. O también puede aparecer ese término, ¿no? Causa originaria, ¿sí? Causa originaria. Ya sabes que es radical entonces, ¿ah? Porque es una palabra que se usa mucho en política también, ¿no? En principio radical no debería ser un adjetivo peyorativo, no un insulto, ¿no? Porque radical es más bien ir a la raíz de los problemas. Entonces, si tú le dices a alguien radical, al menos en el sentido originario, ¿no? Le estás diciendo que es una persona que está buscando la causa de los problemas, ¿sí? Eso significa al menos radical si es que tienes enfrente un examen de filosofía, ¿ya? A ver, el ejemplo acá propuesto es que Tales y Pitágoras consideraron, o bueno, se preocuparon por el origen del cosmos, ¿no? Y que el cosmos era uno, ¿no? Bueno, racional, propone argumentos, elabora teorías utilizando la razón. Racional viene de la palabra razón. Utiliza la razón, argumentos, para explicar y comprender la realidad. Entonces, filósofo no es aquella persona que simplemente dice su parecer, que da su opinión y nada más. Esa opinión tiene que estar fundamentada. Esa opinión tiene que tener argumentos, razones, y eso está vinculado con el carácter racional, ¿sí? Racional, razón. Razón es que utiliza la razón y da razones, ¿ya? Radical, raíz, y totalizadora es que explica o pretende explicar toda la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando Aristóteles cuestionó a su maestro Platón, ¿ya? Aristóteles era discípulo de Platón, cuando lo cuestionó, no es que lo cuestionó porque
porque, en fin, ¿no? Porque le caía mal, qué sé yo, ¿no? Lo cuestionó porque filosóficamente tenía argumentos para cuestionarlo, ¿no? Ya después uno verá si es que le agrada la explicación de Aristóteles o mejor considera, o más exacto, lo considera Platón, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero ahí está planteada la, la idea de lo racional, que está muy ligado a lo crítico, ¿no? Porque este mismo ejemplo de Aristóteles criticando a Platón significa de que encontró un sistema o unas ideas que no les parecían válidas y la va a cuestionar. Entonces, ¿cómo yo diferencio la crítica de lo racional, que están muy vinculados? Si es que te presentan un caso en donde destaca más la idea de que alguien cuestiona o a otra cosa, puedo ser yo cuestionando a mi maestro filosófico, puedo ser yo cuestionando una época, puedo ser yo cuestionando la moral, ¿no? Puedo ser yo cuestionando la guerra, qué sé yo. Entonces está vinculado con la actitud crítica, ¿sí? Pero cuando empiezo a dar mis razones de por qué yo cuestiono la moral, la guerra o a un filósofo, cuando empiezo a dar mis razones, ahí estoy siendo o destacando la actitud racional, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y bueno, la filosofía, la historia de la filosofía es la historia de la crítica, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, Aristóteles cuestionó a Platón, luego la época moderna se dedicó a cuestionar a Aristóteles, ¿no? Aparece Kant, por ejemplo. Kant es cuestionado por Hegel, Marx cuestiona a Hegel y así, ¿no? Y luego hay un grupo de filósofos que van a cuestionar a Marx, ¿no? Y estos filósofos también los van a cuestionar y así, ¿no? La historia de la filosofía es la historia de la crítica, podemos decir, ¿ya? Y bueno, y problemática. ¿A qué se refiere la filosofía o la característica problemática de la filosofía? Significa de que la filosofía genera problemas, ¿no? Genera problemas. Significa que la filosofía no se ha estancado en los problemas clásicos, ¿sí? Sino que pueden aparecer nuevas interrogantes, nuevas preguntas, ¿ya? La filosofía innova en los problemas que aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, jóvenes, este, ahora que, ahora que está desarrollándose, ¿no? Todas estas inteligencias artificiales, ¿no? Uno podría empezar a preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el límite moral? Cuando hablamos de moral o ética, estamos hablando de filosofía. ¿Ya? ¿Cuál es el límite moral que debemos establecer para la IA, ¿no? La IA debe tener eh, facultades para hacer cualquier cosa, o sea, los humanos que usamos IA, mejor dicho, tenemos las facultades para hacer cualquier cosa con la IA, o debemos ponerle límites, límites morales, ¿no? Y si debemos ponerle límites, ¿cuáles deben ser esos límites? ¿Sí? Esa es una pregunta muy actual, entonces la filosofía es actual porque es problemática, porque aparecen estos problemas. Por ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo, ya los... Bueno, acá no ha pasado tanto tiempo hablando en términos históricos, 30, 40 años, ¿no? Uno podía matar a animales domésticos, gatos, perros, etcétera, y no pasaba nada, ¿no? No era un escándalo mayor. Hoy en día haces eso, ¿no? Y hay todo un cuestionamiento moral muy fuerte, ¿no? Te hacen viral, ¿no? Vas a tener a grupos animalistas reclamándote en la casa, hasta te puede meter preso, ¿no? Entonces los tiempos han cambiado, ¿no? ¿Y por qué menciono este ejemplo? Porque en el año 1950, un filósofo llamado Peter Singer, ¿no? Publicó un libro muy interesante llamado Liberación Animal. A mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Y en él rebate todos los argumentos a partir de los cuales uno puede asumir que debe maltratar a un animal, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Ya? Él considera que el maltrato animal no se justifica por ningún sentido, ¿no? Ni siquiera al menos al menos en principio, ni siquiera para nuestra alimentación, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante que cuestiona la idea de utilizar a los animales como si fueran, como si nosotros fuéramos incluso superiores, ¿no? Hasta cuestiona esa idea, ¿no? ¿Ya? Aún si fuéramos superiores, estamos en el derecho de utilizar a los animales como lo utilizamos hoy en día,
Eso es lo que se pregunta Singer, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta nueva. Ya hoy en día hay filósofos que se dedican a estudiar este tema de la relación con los animales, por ejemplo, ¿ya? Esto se llama ética animal en particular, ¿no? Hay ética vinculada a la tecnología, ¿no? Y así, ¿no? Hay también muchas corrientes estéticas que están surgiendo ahora, entonces son problemas muy propios de la filosofía, ¿no? Bueno, acá también proponen un tema sobre los animales, ¿no? La corrida de toros. En algún momento se consideró normal, cultural, tradicional, nadie objetaba nada, pero después de un tiempo empezaron a cuestionar si era una práctica moralmente aceptable o no, ¿no? ¿Ya? Acá mencionan a otro filósofo, Jesús Mosterín, que es un español, ¿sí? Entonces, a ver, a ver, hay que responder algunas preguntas. ¿Por qué la filosofía difiere de una ciencia? Eh, bueno, porque, por ejemplo, en muchas de las ciencias se utiliza el método experimental. El método experimental supone, pues, de que yo planteo una hipótesis y que esta hipótesis luego tiene que contrastarse, tiene que verse si en verdad este, es válida a partir de la manipulación, ¿no? Experimental. Voy a experimentar para ver si lo que estoy planeando como hipótesis es verdadero, pero en la filosofía no es así, ¿no? ¿Ya? En la filosofía lo que se discute son ideas, son conceptos, son perspectivas, ¿no? Entonces, sí, les voy a pasar el PPT, ¿ya? Tenemos unos minutos más. Por favor, chicos, hay una parte, apenas les llegue el material, o si me esperan unos minutos, les puedo alcanzar también. Eh, Hay una parte de preguntas, ¿ya? Son 10 preguntas por cada semana. Utilicen la parte de la clase y del PPT, pero principalmente también su boletín para poder resolver las 10 preguntas. Yo les voy a dar las respuestas y vamos a conversar sobre alguna de estas preguntas al inicio de cada clase, ¿sí? Profesor Para, Alan, buenas tardes. sí, Profesor, la problemática en la filosofía empieza con la crítica y es fundamentada perdón, la problemática en la filosofía empieza con la crítica y es fundamentada con la razón. sí, sí, tal cual lo has dicho, ¿no? Ahí es vinculado, hay un dos, este, al menos dos características de filosofía, tal cual, ¿no? Así es. Luego, jóvenes, vienen las disciplinas filosóficas. A ver, otra vez voy a compartir. A ver. Las disciplinas filosóficas, ¿qué son? ¿No? Las disciplinas filosóficas, chicos, son ramas de la filosofía, también se les conoce así, ¿ya? A ver, ahí está, ¿no? Mira, ¿se acuerdan de la característica totalizadora de la filosofía? Yo parto así, ¿no? Si la filosofía lo estudia todo, ¿no? Entonces hay filosofía de la religión, por ejemplo, hay filosofía de la ciencia, hay filosofía de las matemáticas también, ¿no? Hay filosofía, de todo, absolutamente de todo, ¿no? ¿Ya? Eso es la diferencia con la ciencia, por ejemplo, ¿no? Que la ciencia no lo estudia todo, ¿no? Por ejemplo, la filosofía puede dedicarse a estudiar sobre Dios, sí, la ciencia no, ¿no? La ciencia no ocupa de eso porque Dios no es algo con lo que se puede experimentar, ¿no? Dios no es algo que lo puedas meter en un laboratorio, por ejemplo. En cambio, la filosofía sí puede hacer estudios sobre Dios, sobre la religión, etcétera. ¿Ya? Bueno, como la filosofía lo estudia todo, ¿no? Este, Va a haber filosofía incluso de la política, de la belleza, etcétera, pero van a haber algunas especialidades, vamos a decirlo así, algunos temas que van a destacar, que han destacado en la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, no es que todos los temas los filósofos le hayan dado la misma importancia. Hay algunos temas, algunas ramas, ¿no? Que los filósofos han ido desarrollando más. Ya, a esas ramas o a esos temas, como han destacado tanto, se les ha dado un nombre particular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos de esos nombres. Tenemos ontología, nociología, ya voy a pasar rápidamente, epistemología, axiología, antropología filosófica, ya, filosofía política, ética,
estética y lógica. ¿Qué son estos nombres raros, ¿no?, que ustedes han visto acá? Simplemente es la filosofía de algo, ¿no? Es una especialidad de la filosofía. Si la filosofía, por ejemplo, se especializa en el estudio del ser, vamos a detallar mejor qué cosa es el ser. Entonces, a esa filosofía del ser se le llama ontología, ¿sí? Si la filosofía, por ejemplo, se va a centrar en el conocimiento, así a secas, así en general, conocimiento, entonces hablamos de la nociología, ¿ya? El segundo término, ¿sí? Si la filosofía se va a centrar en la ciencia, porque también hay filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Qué cosa es la ciencia? ¿En qué se diferencia la ciencia y la pseudociencia, por ejemplo? A eso se le llama epistemología. La epistemología es la filosofía de la ciencia, es la disciplina filosófica de la ciencia o es la rama de la filosofía que estudia la ciencia, así se le llama. Axiología, el estudio del valor en general, ¿sí? ¿Ya? Si estudiamos al ser humano, el ser humano es racional, por ejemplo, ¿cuál es la esencia del ser humano? El ser humano es bueno por naturaleza, entonces estamos hablando de la antropología filosófica, ¿ya? Si nos vamos a preguntar sobre la política, el poder político, el Estado, ¿no?, etcétera, entonces estamos hablando de la filosofía política, ¿ya? Acá no quiero otro nombre, acá es más directo, filosofía política, ¿ya? Si hablamos de la moral, ética, ¿ya?, de la moral o de la justicia o de la felicidad, ética, ¿ya? La estética. Estética es la filosofía de la belleza o del arte. Han preguntado sobre esto hace poco, ¿ah? En, en CEPREUNI. ¿Cuál es la pregunta era sobre estética, ¿no? Simplemente tenías que marcar belleza o arte, ¿no? Esa era la respuesta. Nada más, ¿no? Filosofía de la belleza o del arte, ¿no? Estética, ¿no? Y bueno, la lógica, aunque es considerada hoy en día una ciencia, a veces se le coloca dentro de las disciplinas, lo que estudia es el argumento o la inferencia, ¿sí? El argumento o la inferencia, ¿ya? Entonces, acá hay que recordar estos nombres, chicos, ¿sí? Para poder ubicar la respuesta. Una posible forma de preguntar también es por la pregunta, ¿no? Si te preguntan qué es la ciencia, entonces eso es una pregunta epistemológica, por ejemplo. Si te dicen qué es la justicia, es una pregunta ética, ¿no? La pregunta es, ¿el hombre es malo por naturaleza? Como pregunta, entonces es una pregunta de la antropología filosófica, y así, ¿no? Entonces hay que recordar y hay que asociar estos términos que aparecen por acá, ¿sí? No sé si hasta acá, chicos, hay alguna duda, alguna complicación, todo está bien. A ver, creo que hay algunas, todo claro, perfecto. Bien, chicos, ha sido un gusto. Voy a detener la grabación, ¿sí? Este, y nos, Recording stopped. y si me esperan unos minutos, les puedo compartir la diapositiva.